Antes de empezar formalmente esta serie breve de enseñanza, hay un par de cosas que quiero decir a todos ustedes. En primer lugar, reconozco que entre la amplia audiencia de toda la región hay personas en diferentes ocupaciones, doctores, empleados, pastores, personas en diferentes actividades. Y en un grupo de tanta gente variada es habitual que el orador se dirija de una manera más abstracta y académica. Quisiera pedirles de su paciencia, si es posible, para aclarar que estoy dirigiendo estas charlas a los que padecen alguna enfermedad y luego a los amigos y familiares que han tenido que enfrentar de primera mano niveles profundos de dolor, de incertidumbre, de aflicción y en muchos casos hasta la muerte misma. Y lo otro que quiero decir a manera de prefacio es que en la medida que toco estos asuntos tan delicados, no voy a estar hablando como doctor, ni como psicólogo, ni como filósofo, como aún podría suponerse, pero estaré hablando desde una perspectiva doble. Primero, como teólogo, pero más importante, como ser humano. Porque el problema del sufrimiento es algo que inmediatamente nos saca del mundo, de lo abstracto, y nos toca en el punto de nuestra propia humanidad. Y cada vez que me encuentro con este tema del sufrimiento, ya sea como una pregunta filosófica o como un grito de dolor de alguien que está en medio de ese sufrimiento, en el momento que la hace, la pregunta que escucho en mi profesión es inevitablemente, ¿dónde está Dios en todo esto? Y luego la siguiente pregunta es una a la que todo teólogo teme oír. Y la pregunta es, ¿por qué? Cuando estoy afligido, cuando tú estás afligido, cuando el dolor invade tu vida y llega la amenaza de muerte, lo primero que preguntamos es, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo pudo permitir Dios que estas cosas sucedan? Ahora, cada vez que hacemos esta simple pregunta, ¿por qué? Estamos haciendo una pregunta acerca del propósito. Las preguntas de por qué preguntan el propósito, las preguntas de por qué preguntan sobre el significado. No preguntamos cómo, no preguntamos cuándo, no preguntamos qué, preguntamos por qué. Y creo que hay una razón por la cual hacemos esa pregunta. Una cosa es experimentar dolor, pero otra cosa es anticipar que mi sufrimiento y mi dolor no valen nada. Si voy a tener que pasar por el dolor, si voy a tener que pasar por el sufrimiento, tengo que saber dentro de mí mismo que hay algún tipo de razón para eso, que no se trata solo de un ejercicio inútil. Esto vino a mi mente de una manera muy vívida y muy personal hace solo unas semanas atrás. Mi esposa Vesta y yo habíamos regresado a Orlando después de un viaje y habíamos estado hablando ni siquiera recuerdo dónde estábamos, pero cada vez que estamos lejos del hogar y volvemos a casa es una experiencia de gran alegría. Recuerdo que mientras entrábamos al estacionamiento le dije a mi esposa, al fin en casa, ¡qué maravilla! Seguimos estacionándonos y en el garaje mientras apagaba el motor, salía del auto y daba la vuelta por detrás del auto, la puerta de nuestra cocina se abrió y mi hija apareció en la puerta. Tan pronto como ella nos vio, se echó a llorar y soltó de golpe estas palabras: papi, acabo de perder a mi bebé. Y ella se acercó a mí y yo solo extendí mis brazos a ella, me agarró y la abracé mientras lloraba en mi hombro. Y le tomó unos minutos el reponerse de la impresión de vernos regresar y de explicarnos lo que había sucedido. Ella acababa de empezar su 9º mes de embarazo.
Un embarazo que había sido muy difícil y que había involucrado un periodo largo de náuseas matutinas y algunas dificultades con hemorragias. Pero justo ese día, ella sintió la ausencia de vida en su interior. Y fue a ver a su médico. El doctor la examinó, le hizo varios exámenes y le dio la noticia con tristeza de que el bebé había muerto. Bueno, por supuesto, eso siempre será algo realmente difícil de oír para cualquier futura madre. Pero además de eso, el médico le explicó que el procedimiento que era necesario que ella siguiera sería que la llevarían al hospital a la mañana siguiente e inducirían el parto. Hablamos de eso y ella dijo: papi, ellos quieren que pase por el trabajo de parto, pero mi bebé está muerto. A menudo me he quedado profundamente admirado por la fuerza de las mujeres para pasar por el trabajo de parto, y a menudo me he preguntado cómo después de haber pasado por eso toman la decisión de hacerlo de nuevo, y algunas veces, muchas veces más. Y mientras hablo con mujeres de esto les digo cómo soportan pasar por algo que eufemísticamente llamamos trabajo de parto. Y ellas dicen: es por lo que sabemos que nos espera al final del dolor. Es una mujer que está dispuesta a soportar el dolor del parto porque espera con ansias el momento en que una vida emergerá. Y una vez que esa vida está allí y sostiene a su bebé por primera vez, el dolor queda en el olvido, al menos por ese momento. Y ella dice: vale la pena, lo haría de nuevo. Pero ¿cómo vas al hospital a dar a luz y pasar por el trabajo de parto sabiendo que lo que te espera al final de tu dolor es muerte? Y de eso es de lo que mi hija y yo tuvimos que hablar. Ella buscaba en mí al teólogo, no solo al padre. Ella quería tener algunas respuestas de peso a su pregunta y francamente no tenía ninguna. Así que fuimos al hospital. Al día siguiente, su esposo, su madre y yo la ingresaron y le indujeron el parto. Nos sentamos allí en la sala de parto junto a ella contando las contracciones. Y ella estaba siendo heroica, pensé, estaba orgulloso de ella. Y después que habían pasado varias horas, ella dijo: papi, ¿por qué no bajas un rato y comes algo y luego regresas en unos minutos y ya que me siento bien? Entonces me excusé, me alegré por el respiro, bajé las escaleras y pedí algo rápido para comer. Solo me tomó 15 o 20 minutos y luego regresé apurado para continuar con la espera. Y mientras me acercaba, abriendo puertas que llevaban a la sala, de repente me quedé paralizado por un grito largo y espeluznante. Me tomó unos momentos para darme cuenta de que era mi hija la que estaba gritando de esa forma. Y para serles honestos, yo estaba aterrorizado de avanzar por esas puertas y llegar a la sala. Y en lo que me acercaba al lugar, una enfermera me detuvo, levantó sus manos y me dijo: ya viene el bebé. Así que corrí de vuelta hacia el pasillo por unos momentos y luego finalmente la enfermera salió y me dijo: está bien, ya puede entrar. Entonces entré y vi algo que nunca olvidaré. Mi esposa nunca olvidará, mi yerno nunca olvidará, y yo sé que mi hija nunca olvidará mientras yo viva. Mi hija estaba en la cama y estaba sosteniendo en su seno a una pequeña niña de 8 meses que no tenía vida. Y yo estaba preocupado por los procedimientos médicos, los reglamentos. ¿Cómo se le ocurre dejar a este bebé sin vida en los brazos de una madre? ¿Por qué no se la llevaron y procedieron de la manera que ellos lo hacen? Y mientras discutía eso con las enfermeras, me dijeron: la madre necesita ver el fruto de su trabajo de parto. Ella sostuvo al bebé por 45 minutos, por una hora, entraron y tomaron fotos, un mechón de cabello, le pusieron nombre, hicieron todas esas cosas.
Y mi hija lloraba, yo lloraba, su esposo lloraba, todos lloraban. Pero mientras hablamos de esto hoy, en las últimas semanas ella me dijo, papi, tenía que cargar a mi bebé, porque tenía que saber que mi trabajo de parto no fue en vano, que mi dolor no fue en vano. Justo este lunes recibí en mi oficina la noticia de que la esposa de una figura deportiva muy famosa en Estados Unidos había fallecido. Judy, esposa joven de Bob Griese, el ex mariscal de campo de los Delfines de Miami, murió esta semana después de luchar contra el cáncer por varios años. Ahora, no soy un amigo personal cercano de la familia Griese, pero estuve en Miami hace un mes dando una serie de conferencias y después de una de ellas, una mujer se me acercó atravesando a toda la gente y a mí me dijo, Arsi, ella dijo, quiero pedirte un favor personal. Y yo dije, ¿de qué se trata? Ella dijo, tengo una amiga muy querida que está luchando contra el cáncer por varios años y ahora se encuentra realmente deprimida. Y pasó a contarme algo de la historia de Judy Griese. Y me dijo, Judy ha estado escuchando tus grabaciones y te conoce, no en persona, pero a través de ese material educativo. Luego dijo, estoy segura de que significaría mucho para ella si tú de alguna manera pudieras ir y verla. Yo dije, claro, iré y seré honesto con ustedes. No recuerdo haberme sentido más incapaz que cuando me subí a ese auto para ir a visitar a esa mujer que había estado luchando con esa enfermedad por varios años. Y nos dirigimos a esta hermosa sección de Miami y vi el hogar de los Griese. La casa de los Griese es una casa muy bonita y la ironía era que al otro lado de la calle estaba la casa de la familia Buoniconti. Y ustedes recordarán, aquellos de ustedes que miran los deportes profesionales saben que Nick Buoniconti fue un jugador profesional en Miami que ha estado en las noticias durante los últimos años porque su hijo, quien era un atleta muy talentoso, quedó paralizado por una lesión y ahora está parapléjico. Así que una nube de sufrimiento se cernía sobre estos vecinos, estos amigos de mucho tiempo. Bueno, esta señora me llevó a la casa y tocó el timbre. Bob abrió la puerta y me hizo entrar a la sala de estar donde Judy estaba sentada en una silla. Entré y me senté junto a ella en la silla y, queridos amigos, no tenía idea de qué decirle. Ella me miró y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas y me dijo, Arsi, no creo que pueda resistirlo más. Yo no sabía qué decir. O sea, ¿qué puedes decir? ¿Acaso dices, no digas eso? ¿O dices, tú tienes que soportar, no te rindas, tienes que resistir? Y pensé, ¿quién soy yo para decirle a esta mujer cuánto tiene que soportar? Así que no dije nada, solo tomé su mano y me senté allí sintiéndome cada vez más y más incapaz en ese momento mientras sostenía su mano por cerca de 45 minutos y solo le escuchaba hablar. Y cuando terminamos, tuvimos un tiempo de oración y me retiré. Al día siguiente recibí la noticia de que ella se había caído por las escaleras y la llevaron de urgencia al hospital. Ella nunca regresó a casa del hospital, fue básicamente el fin. Pero esta señora vino a verme al día siguiente, estaba muy emocionada y me dijo, ella dijo, no te imaginas cuán maravilloso fue anoche cuando visitaste a Judy Griese. Respondí, yo no dije nada. Le dije, estaba tan avergonzado. Le dije, yo sé que ella estaba esperando que yo le diera algunas palabras de consuelo y sabiduría y que le explicara el consejo secreto del Dios Todopoderoso, para lo cual no estoy preparado, no importa cuánto de teología he estudiado. Y le dije, yo no hice nada, todo lo que hice fue sentarme allí y sostener su mano
por 45 minutos. Ella me dijo, pero eso era todo lo que ella quería y era todo lo que necesitaba. Ella ha escuchado todos los sermones y ha escuchado todos los temas, pero ella solo quería que alguien le mostrara que ella importaba. Y me dijo, te guste o no, porque eres un ministro, representas la presencia de Cristo para ella. Y le dije, ¡hey! Es una pobre representación. Y pensé en ese momento en una declaración que Martín Lutero hizo alguna vez. Él dijo, es deber de todo cristiano el ser Cristo para su prójimo. Ahora, Lutero era muy bueno como teólogo como para afirmar eso de manera literal. Martín Lutero entendió que a todos nosotros nos quedaban muy grandes los zapatos de Cristo. Pero ser cristiano significa representarlo, llevar su consuelo, su paz, su comprensión y no su juicio a las personas que están en dolor. No tengo muy a menudo la oportunidad de escuchar a los teleevangelistas. Esa es la nueva palabra que se ha acuñado este año, los predicadores televisivos, pero no hace mucho, escuché a uno de esos predicadores, ni siquiera podía recordar en este momento quién era, pero él estaba de pie e hizo esta declaración a la gente que estaba viendo la televisión. Él dijo, quiero que entiendan que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento. Y que Dios no tiene nada que ver con la muerte. La muerte es algo que se entromete en la creación de Dios. Y por supuesto, este ministro continuó diciendo y asignando todo dolor, todo sufrimiento, toda enfermedad y toda muerte al diablo. Y mientras escuchaba eso, para ser honesto con ustedes, quería arrojar algo a través de la pantalla del televisor. Y ahora trato de entender qué pasa por la cabeza de un ministro, ya sea un ministro de televisión o cualquier otra clase de ministro, para ponerse de pie y decir a la gente que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento o que Dios no tiene nada que ver con la muerte. Y la única cosa que se me ocurre es que este ministro de alguna forma quería responder a los problemas que las personas tienen cuando les sobreviene el sufrimiento, porque algunos se enojan con Dios. Mucha gente se enoja con Dios. Dicen, oye, tú sabes que esto no es justo. ¿Cómo puedes dejar que estas cosas me pasen a mí? Otra vez, ¿por qué? ¿Dónde está Dios en todo esto? Lo que el ministro televisivo estaba tratando de hacer con tanto cuidado era absolver a Dios de toda culpa y toda responsabilidad por permitir que algo desagradable le ocurra a una de sus queridas criaturas. Así como los filósofos solían decir que si Dios es realmente amoroso y si Dios es realmente poderoso, entonces no podría permitir que suceda toda la tragedia, dolor, sufrimiento y tristeza que suele suceder en este mundo. Así que el ministro televisivo lo envolvió todo en papel de regalo y dijo, Dios simplemente no tiene nada que ver con esto. Ahora, estoy seguro de que lo que él estaba tratando de hacer era lograr que las personas se sintieran cómodas porque ellos no querían pensar en un Dios que de hecho podía estar involucrado en su dolor. Pero dos cosas vinieron a mi mente en ese momento. Lo primero que pensé fue, me pregunto si este hombre alguna vez ha leído el Antiguo Testamento. Me pregunto si este hombre alguna vez leyó el Nuevo Testamento. Porque el Dios del judaísmo, el Dios del cristianismo, es un Dios que se especializa en sufrimiento. Toda la historia de Israel es la historia del padecimiento y del dolor de un pueblo que tenía una relación especial con Dios. De hecho, ¿cómo empezó la nación judía? ¿Se acuerdan de la historia? Empezó cuando un grupo de personas seminómadas fueron puestas en esclavitud y todos ustedes han oído del Éxodo,
del cual se formó una nación bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo sucedió? El relato bíblico dice que cuando el pueblo de Israel fue puesto en esclavitud en Egipto, ellos empezaron a clamar, empezaron a gemir, empezaron a expresar su dolor, y leemos estas palabras: y Dios oyó el gemido de su pueblo. Y Dios dijo: deja ir a mi pueblo. Así es como empezó todo. A partir de ese momento, vemos la historia de una deidad que está íntimamente involucrada en el dolor y el sufrimiento de su pueblo. No es por casualidad, damas y caballeros, que en el Nuevo Testamento Jesús es identificado como un varón de dolores, que conoce la aflicción, y es llamado el cumplimiento de la expectativa futura del profeta Isaías, de aquel que sería conocido como el siervo sufriente de Israel. Esto está muy lejos de la idea de que Dios no tiene nada que ver con la muerte o que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento. En la Escritura se señala que Dios es el Señor de la vida. Él es el Señor de la muerte, es el Señor de dolor. Y en lugar de que sean malas noticias para mí, son buenas noticias, porque la más simple de todas las lecciones teológicas que podemos aprender es que si hay un Dios que es soberano sobre toda la vida, sobre toda la muerte, sobre todo el dolor, sobre toda dolencia, sobre toda enfermedad y sobre toda aflicción, eso significa que es completamente imposible que cualquier dolor pueda jamás ser sin propósito. Si Dios es Dios, entonces no existe tal cosa como el dolor sin sentido. No sé lo que el sufrimiento individual significa o por qué una persona particular está llamada a sufrir de una manera particular en un momento particular. No lo sé, no puedo leer la mente de Dios, el consejo secreto de Dios, pero sí conozco algo acerca del carácter de Dios. Yo sé que Él es soberano y que cuando el dolor llega y cuando la enfermedad aparece, la soberanía de repente se convierte en más que una abstracción, ¿no es cierto? Porque ahí radica el conflicto. ¿Puedo confiar en Dios en esto o no? Ahora, estaba hablando con uno de los miembros del equipo de un hospital sobre los problemas que experimentan las personas que padecen cáncer. Cuando se hace el diagnóstico por primera vez, se expresan toda clase de emociones humanas. Hay enojo, hay miedo, pero una de las emociones más fuertes es la sorpresa, porque nos gusta pensar que este tipo de enfermedades y este tipo de sufrimiento nunca o jamás pasará en nuestras vidas. Y esa sorpresa llega a acentuarse aún más cuando escuchamos a los ministros por ahí que nos dicen que si creemos en Dios, si creemos en Cristo, nunca tendremos que preocuparnos por el dolor y el sufrimiento. Eso no es verdad. Eso no nos consuela cuando necesitamos ser consolados. La sorpresa del dolor y la enfermedad varía. Tengo un nieto que tiene 3 años y él, ya saben cómo son los niños, son tan ajenos a toda la aflicción que hay en el mundo. Ellos disfrutan la vida y de repente se golpean los dedos con un martillo o se caen y se raspan las rodillas. Luego este pequeño entra a casa llorando lágrimas de cocodrilo. Yo le digo: ¿qué pasó, Ryan? Él dice: tengo una heridita. Y yo digo: bueno, ¿qué puedo hacer? Y él dice: bueno, quiero una curita.
O él quiere que le dé un beso, porque si lo beso, la heridita desaparecerá y todo habrá terminado. Esa es la forma en que gran parte del dolor, enfermedad y dolencia se manifiesta en los niños, no en todos. Podemos ir a la sala pediátrica en un hospital y ver los niños cuyas enfermedades no desaparecen con un beso. Pero para la mayoría de las personas, nuestras enfermedades de la niñez se van tan rápido y tan repentinamente como llegaron. Y de cierta forma nos distanciamos de mayores dolores. Recuerdo cuando llevé a nuestra hija a sacarle las amígdalas y qué experiencia tan maravillosa, ¿sabes? Tú vas a ir a ver al doctor y le leímos todos los libros y le prometimos todos los juguetes y regalos. Puedes comer helado, vas a tener todas estas cosas maravillosas. Ella entró a la sala del pediatra en Pittsburgh y le dieron juguetes para jugar con una linda, agradable compañera de cuarto y mucho más. Ambas niñas estaban jugando, preparándose la noche anterior. A la mañana siguiente, a primera hora, se la llevaron a las niñas para operarlas de las amígdalas. Estuvimos esperando en la sala de espera y finalmente nos llamaron para entrar. Entré a esa habitación y mi hija me miró. Nunca olvidaré la manera en que me miró, como si lo hubiera traicionado de la peor manera posible. Es decir, lo último en el mundo que ella quería en ese momento era un helado. Le dolía tanto la garganta que no quería tener que tragar nada en ese momento. Ella me miró como diciendo, ¿cómo pudiste engañarme así? Esa fue la primera prueba de dolor real, el más duro. Pero a medida que crecemos, cuando tenemos indigestión, no estamos seguros de que sea indigestión. Cuando tenemos jaqueca, no estamos seguros de que sea solo una jaqueca. Ahora, esas enfermedades que amenazan la vida se convierten en peligros claros y presentes. Y para algunos es el anuncio de que su enfermedad podría ser terminal. Y en ese momento llega la sorpresa. Aunque pasemos nuestras vidas preparados para esta posibilidad, sigue siendo una sorpresa. Y teológicamente es la peor sorpresa, ya que aún somos forzados a volver a la pregunta ¿por qué? ¿Cómo permitió Dios esto? Por eso es que para este primer segmento quiero dejar con ustedes una declaración del Nuevo Testamento que creo que pone esto en perspectiva. Cuando San Pedro le escribió a su pueblo, ustedes no necesitan buscar esto, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4, hace esta declaración: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. ¿No es esto interesante? No os sorprendáis. Eso es porque en este punto de su vida, Pedro entendió que Dios estaba íntimamente involucrado con el sufrimiento y que una persona sea llamada a sufrir no es sorprendente una vez que entendemos quién es Dios. Ahora, en nuestro próximo segmento, lo que quiero que veamos es esto, una idea que quizás nunca habían considerado, que tal vez han pensado. Quiero explorar la idea de que no solo Dios está involucrado en nuestro sufrimiento y que Dios puede estar con nosotros en nuestro sufrimiento, sino que puede haber momentos en que Dios realmente nos llama a sufrir. Que el sufrimiento y a veces la muerte pueden ser la vocación de un ser humano. Ahora, eso podría parecer extraño, pero quiero explorarlo mientras vemos un caso de estudio sobre sufrimiento vocacional la próxima vez que nos juntemos. En esta primera sesión revisamos la pregunta difícil de cómo nos relacionamos con las personas que sufren una aflicción grave, la persona que ha sido diagnosticada quizás
con una enfermedad terminal o la situación donde recibimos la noticia de que una terrible tragedia le ha acontecido a un amigo o a un miembro de la familia, tal vez un accidente automovilístico o algo similar. Y en esta primera sesión les confesé mi propia sensación de incompetencia al no tener una fórmula para decir exactamente lo correcto en un momento como ese. De hecho, algunos de ustedes deben estar pensando, bueno, este hombre es un ministro y es un teólogo, de seguro puede hacer más que simplemente ir y escuchar a alguien o estar con ellos acompañándolos. Cuando tuve la experiencia de escribir mi primera novela, Johnny regresa a casa, recibí muchas cartas, algunas de las cuales fueron muy negativas y críticas sobre esa novela. Y la mayor crítica que recibí fue de gente que me escribía para decirme que estaban decepcionados de que el ministro en la novela no predicara un sermón a uno de los personajes del libro. Y yo, mientras leía estas cartas y pensaba en ello, pensé que estas personas realmente no entienden cuál es el propósito de una novela. Ellos esperaban un tratado evangelístico o un sermón y no recibieron lo que estaban esperando, y sospecho que tal vez tú estás esperando que entregue una fórmula más estructurada para hablar con personas que están desconsoladas o que están luchando con las preguntas difíciles del sufrimiento. Pero creo que es realmente importante que no tengamos una fórmula para usar en estas circunstancias. En el Nuevo Testamento, Jesús promete que enviará en medio nuestro al Espíritu Santo, quien es nuestro consolador. Ahora, por supuesto, la intención original de esta declaración de Jesús era enviar a alguien que estaría con nosotros en el momento de la prueba, de la tribulación, para ser nuestro defensor. Pero también nos dice que hay un consuelo que Dios promete dar a la gente en este mundo. Ahora, a veces la forma en que Dios trae consuelo a su pueblo es a través de nosotros. Como ya dije antes, Lutero declaró que cada cristiano está llamado a ser Cristo para su prójimo. Es obvio que Lutero no quiso decirlo en un sentido burdo, donde se supone que debería estar actuando como un Mesías y pensando que soy el Salvador del mundo, sino que debo ser la presencia de Cristo para aquellos que están en dolor y para aquellos que están asustados. Al ser un instrumento o canal de su consuelo. Ahora, lo que me gustaría que hicieras mientras estudias este material y quizás en este momento, si tienes la oportunidad de discutir en grupo, es que consideren dos preguntas. La primera pregunta es esta: supongamos que te llamaran para ir a ver a Judy Grise o a un hogar donde acaba de llegar la mala noticia de que un miembro de la familia ha muerto en un trágico accidente y era alguien a quien tú conocías y bien y que te importaba. En primer lugar, ¿cómo te sentirías al hablar con la familia en ese momento y qué crees que dirías? Me gustaría que pensaras en eso y si están en grupo que puedan discutir eso entre ustedes para ver cómo podrían ser las distintas formas en que responderíamos a tal situación. La segunda pregunta que me gustaría que discutan es un poco más personal. Si puedes imaginarte en una situación de dolor y sufrimiento muy graves y uno de tus amigos o tu pastor viniera a visitarte, ¿qué quisieras que hicieran o te dijeran? Quiero decir, puedo imaginar que algunos de ustedes dirán, ay, Arcí, si vinieran a verme y estuviera muriendo de cáncer y no me dijeran nada, sino que te sentaras allí, me tomaras la mano y me escucharas, estaría decepcionado. Me decepcionaría porque estaría esperando que me dijeras algo más para darme algún tipo de esperanza o aliento con tus palabras. Bueno, permítanme pedirles que intenten imaginar esa situación ahora y discútanla entre ustedes diciendo: ¿qué querrían que les dijera su amigo o su pastor
Expresemos estas cosas entre nosotros y aprendamos a ser sensibles con otras personas que enfrentan esta dificultad.